Estas son todas las veces que se menciona Cumbres Borrascosas o a su autora en Crepúsculo. Cumbres Borrascosas es, junto con El verano que me enamoré, una de las únicas novelas que me hizo sentir lo mismo que sentí cuando leí Crepúsculo por primera vez a mis 11 años. Hasta que me di cuenta de algo. Son todos el mismo arquetipo de personaje. Siempre nos gusta un varón atormentado, conflictuado, al que solamente nuestro amor puede salvarlo o destruirlo. Y me pregunté por qué nos gustan tanto los traumados. Así que me puse a investigar. En este video vamos a hablar del arquetipo del héroe byroniano, del romanticismo, contexto histórico en el que surge este tipo de personaje, un poco de la historia de Emily Brontë, la autora de Cumbres Borrascosas, y cómo nos encontramos a los nuevos Heathcliff en la cultura pop. Dígase, Damon Salvatore, Edward Cullen, Conrad Fisher. Pero empecemos por el principio. El romanticismo. Aunque hoy asociamos la palabra romántico a un montón de cuestiones que tienen que ver con cosas muy mersas, para mi gusto, hay una idea del amor romántico que prevalece y tiene mucho que ver con el romanticismo clásico. En el siglo XIX, el romanticismo fue un movimiento social, político, cultural, artístico, que se enfrentaba a las ideas imperantes de ese momento de la ilustración, la ciencia, la razón, el progreso, el desarrollo tecnológico. Contexto: se levantan máquinas, empresas, capital, ciudades a tu alrededor y vos decís: pero lo que importa es lo de adentro. El romanticismo es un movimiento que ponía en primer lugar al mundo interior, a los sentimientos, incluso la conexión con la naturaleza, revalorizando la subjetividad y la experiencia individual. Y esto tuvo expresiones en la música, en las artes plásticas y también en la literatura. Y siento que no está tan lejos de la idea del romanticismo que tenemos hoy si lo corremos de las rosas rojas y las cosas mersas, porque es esa idea donde hay algo que te pasa adentro que es más fuerte y es más importante que cualquier lectura científica o crítica o técnica que queramos hacer sobre nuestras emociones, porque lo que nos pasa importa. Y el romance tiene esa idea de: esto que me está pasando es incontrolable y es lo más importante que me está sucediendo porque me domina por completo. En ese contexto surge un autor que le va a dar nombre al arquetipo del personaje de el traumadito. Este muchacho fue Lord Byron. Siempre me agarra la dislexia y digo Brian. No me pregunten por qué. Lord Byron fue un poeta, político, aristócrata, defensor de los pueblos oprimidos, un romántico, un idealista, viajado por el mundo que tuvo una vida un poco representativa también de su obra. Él llevó una vida aventurera, viajada, marcada por la libertad individual, corrida de la idea que tenemos hoy de la libertad, claramente, y de lo libertario, sino asociado a la idea romántica de libertad, en donde cada uno sigue su propio destino. Pero este muchacho, por la opinión pública, no fue muy bien recibido porque se lo acusaba de calumnias y perjurios. ¿Calumnias y perjurios? ¿Y perjurias? ¿Cómo se dice? Pero al mismo tiempo, este espíritu rebelde lo convirtió en una celebridad casi que de inmediato. ¿Qué hizo Lord Byron? Además de heredar el título de noble medio que de casualidad, porque se le murió un tío que no tenía herederos directos y le tocó a él recibir ese título de Lord. Bueno, a los 20 años publicó sus primeros poemas, que dentro de las damas de la aristocracia levantó algún revuelo, y entre 1809 y 1811 estuvo recorriendo el mundo, dígase Europa básicamente, pero endeudado vuelve a sus tierras. Se muere su madre, se mueren dos amigos muy cercanos a él y él entra en una depre de la que le cuesta salir. Y yo creo que tendría sentido que desde ahí surja ese varón atormentado, ese varón que lleva una carga emocional que no puede tramitar, sobre todo porque no había psicoanálisis en ese momento todavía. ¿O sí? Pero al mismo tiempo, algo representativo de su vida y un poco de su obra, lo que escandalizaba a la prensa era la cantidad de romances que tenía este muchacho. ¿Y saben qué libro es que escribió este muchacho, Lord Byron? Don Juan. Así que si se preguntan de dónde vienen, ¿es un Don Juan? ¿Es un Don Juan? Bueno, lo escribió un muchacho que no dejaba, como se diría hoy, títere con cabeza. Don Juan es una obra que se publica más o menos en los 20 del 1800 y rompe con la idea del héroe romántico tradicional. Este texto tenía un tono más irreverente, más cruzado por cuestiones políticas también, y era abiertamente sexual, más salvaje. A la crítica esto no le gustó nada, pero a él no le importó, siguió haciendo su vida de viajero, de rebelde, de salvaje, y en uno de esos viajes hizo una gran amiga que se llamaba Mary Shelley. Y traigo este cruce entre Lord Byron
Byron y Mary Shelley, sobre todo porque es nuestra primera conexión que vamos a hacer en este video, por lo menos, no la historia, entre el romanticismo y lo gótico. Mary Shelley, para quienes no saben, es la escritora de Frankenstein, que la criatura de Frankenstein resulta y acontece que responde al arquetipo de personaje del héroe byroniano. Entre todo este despelote, él se va a Grecia a luchar por la liberación. En Inglaterra, Don Juan lo acusaban de obsceno e impío, y en una de estas aventuras, Lord Byron muere. Sus memorias son arrojadas al fuego, porque este poeta maldito, incluso después de la muerte, seguía causando horror. Pero hay algo que nos deja para la posteridad, que es el héroe byroniano. El héroe byroniano es ese varón atormentado que ya conocemos, que en algunos casos hemos sabido llamar fuckboy, pero no necesariamente es ese chabón que por ahí tenemos más asociado al estereotipo de gatero, porque el héroe byroniano es un hombre que sufre. Ante todas las cosas, sufre. A diferencia de un héroe tradicional, es más oscuro, es más contradictorio y es más moralmente dudoso. Que de ahí después otras lecturas le podrán rescatar como gatero, moralmente dudoso, o más violento, moralmente dudoso. Pero la idea que subyace a todo esto es esa como melancolía del personaje, que es solitario, vive aislado de la sociedad y carga con un pasado traumático. En algunos casos el héroe byroniano desafía las normas morales, los códigos de conducta y desprecia a la autoridad. Pero hay algo también importante de este tipo de personaje, es que no necesariamente desea redimirse. Muchas veces pensamos al héroe tradicional como alguien que busca el orgullo del padre, el reconocimiento de su pueblo. Esto tiene que ver más como para adentro, con una cosa consigo mismo. Y toda esa profundidad interna también lo vuelve un ser apasionado, sensible. Esa combinación de dolor, inteligencia, pasión, lo vuelven personajes atractivos, digámoslo. Y este arquetipo es clave porque anticipa un poco el antihéroe moderno y porque nos trae también a Heathcliff. Ejemplos clásicos de este tipo de personajes son la criatura de Frankenstein, son Drácula, son Heathcliff y ahora quiero detenerme en Cumbres Borrascosas. Antes de eso, les voy a dar un poco de contexto sobre las hermanas Brontë, que en realidad no son hermanas, sino que son hermanos, porque eran 6, 5 mujeres, un varón, 2 de ellas mueren a muy temprana edad, y el varón intentó todo por ser medianamente reconocido de manera intelectual, pero no lo logró porque parece que le faltaba talento, o tenía la autoestima muy baja, sinceramente no termino de comprenderlo, pero hay 3 hermanas que sí lo logran, y las 3 se convierten en escritoras. La familia Brontë, además de estos 6 hermanos, estaba compuesta por la madre de las Brontë, que murió cuando las chicas eran muy jóvenes, muy chicas en la infancia, y el padre, que era anglicano, una especie como de cura, sacerdote, y una persona que valoraba muchísimo la educación. Los hijos de la familia Brontë nacieron y se criaron en un pueblo a las afueras de Inglaterra que se llamaba Haworth, un páramo pantanoso con un clima terrible, que, oh casualidad, que novela está atravesada 100% por el clima como un personaje más de la historia. Sí, Cumbres Borrascosas, está en el título. Pero también hay otra novela que está muy marcada por el clima, que es Crepúsculo. Para hacer este video, volví a leer el libro de Crepúsculo. Qué esfuerzo que tuve que hacer. Bueno, no lo tocaba desde que tenía más o menos 15 años. Leí 4 o 5 veces entre los 11 y los 15 y en un momento me detuve. Y ahora lo volví a revisitar con ojos un poco más de grande y hay algo que me di cuenta. Por un lado, se menciona muchas veces Cumbres Borrascosas y por otro, la cuestión climática es un personaje casi tan central como en Cumbres Borrascosas, porque lo que crea es una atmósfera densa y lúgubre. Okay, it's this tragic love story between Cathy and Heathcliff. And it takes place on these like really creepy moors in England, which I think represent the wildness of Heathcliff's character. I totally get symbolism. Pero volviendo un poco a la historia de las hermanas Brontë, en 1948, si no me equivoco, Emily y Charlotte publican las 2 obras que van a ser más releídas a lo largo de la historia de la literatura, que son Cumbres Borrascosas y Jane Eyre. Jane Eyre la escribió Charlotte y Cumbres Borrascosas Emily Brontë. Algo que me angustia muchísimo, Emily Brontë entra en la lista de esos artistas que nunca se enteraron de la relevancia cultural que tuvo su obra. De hecho, Cumbres Borrascosas es el único libro que escribió y ella se murió un año después de
haberlo publicado, incluso antes de que se sepa que el libro lo había escrito ella, porque para ese momento ellas firmaban con nombre de varón. Años después, una de las hermanas cuenta quién escribió cada uno de los libros, porque 3 de las hermanas escribían y todas escribían con nombre de varón y terminan haciendo el reveal de quién había escrito cada uno. Pero Emily no se enteró que su libro fue un exitazo y un clásico de la literatura inglesa. ¿Qué tiene Cumbres Borrascosas que lo hace tan especial? Yo este libro lo leí el año pasado por primera vez. En realidad lo había intentado leer cuando tenía 12, 13 años porque salía mencionado varias veces en Crepúsculo y dije, lo quiero leer porque es el libro favorito de Bella. Lo intenté y no lo logré. Creo que no lo logré un poco porque era bastante turbio para ese momento de mi vida. También porque hay mucho drama con los nombres. Catherine, ¿qué Catherine está hablando? Cuando arranca la historia no terminas de entender porque es una novela con una estructura gótica, o sea que se revisita a sí misma, porque nosotros a la historia en realidad, a diferencia de la película, llegamos porque la historia nos la cuentan Nellie y un huésped que se está hospedando en la casa de los Linton. A partir de la llegada de este hombre, podemos revisitar la historia de Catherine Heathcliff. Y eso también le suma como una capita de complejidad que para ese momento me pareció un montón, pero cuando me enteré que iba a salir la película dije, Martina, tenés que leerlo. Lo hice y me fascinó por completo, a un nivel que me hizo sentir lo mismo que sentí cuando estaba leyendo Crepúsculo. Y ahí dije, bueno, tiene que haber algo en el vínculo entre estas dos obras. Por un lado, Cumbres Borrascosas es una novela que se circunscribe dentro del romanticismo tardío, por así decir. El romanticismo termina más o menos a mediados del 1800. Esto se publica en 1840 y pico, 48 o 47, si no me equivoco. Está enmarcado dentro de la época victoriana, que recién comienza, y tiene cosas de estilo gótico. No solamente la oscuridad o la densidad de los personajes, sino también este formato en donde se mira para atrás a la historia. Y esto me enteré por Seba de Caro, que una vez hizo una columna de las hermanas Brontë, que está muy buena y se las recomiendo, que es bastante vieja. Y ahora que se estrenó la película, hay un gran debate sobre si Cumbres Borrascosas es una historia de amor o no es una historia de amor. En principio, el tráiler de la película dice basado en la historia de amor más grande de todos los tiempos. Yo creo que Emerald Fennell es una persona que es un poco polémica, pero al mismo tiempo hace referencias a otras cosas, y la adaptación que se hizo en el siglo pasado en el cine de Cumbres Borrascosas también decía basado en la historia de amor más grande de todos los tiempos, entonces como que lo toma de ahí. Pero hay mucha gente enojada con esto de que esta historia, que incluye tanta violencia y tanto desenfreno, sea catalogada como una historia de amor. Cumbres Borrascosas, a mi criterio, tanto la película como el libro, son un romance. No son un romance idílico, no son un romance lleno de flores y de ternura, son un romance de ese amor que te destruye y destruye a cualquier cosa que tengas a tu alrededor. Es obsesivo, es oscuro, es violento, es complicado. Y en momentos en donde tratamos de hacer las salvedades de esto es amor, esto no es amor, incluso pensando en que en un momento tuvimos que tener la discusión sobre los crímenes pasionales, porque los femicidios se decían que eran crímenes por amor y por pasión, se buscó mucho hacer esa línea divisoria entre lo que es romance y lo que no es romance. Como una persona que me considero feminista, que siento que esas lecturas judiciales para los casos sobre los femicidios, por ejemplo, son muy necesarias, y creo que hay muchas cosas en donde se dice, bueno, esto es amor, pero en realidad es una romantización de una violencia muy extraña, están bien. En este caso, realmente creo que es una historia de un amor obsesivo, pero amor al fin, muy profundo, muy roto, muy de mierda, pero amor al fin. O sea, a veces cuando intentamos repensar estas cosas, lo leemos bajo una lectura de género, en donde pensamos, bueno, ¿cuál es el juego de poder que tiene este varón sobre esta mujer? Yo creo que acá hay un montón de cosas de poder que se juegan, que están mucho más vinculadas a la clase y a la etnia, sobre todo en el libro. No está tan presente en la película por el casting, porque Jacob Elordi es una persona blanca, y en el libro no se deja claro del todo su procedencia, pero sabemos que es una persona que viene de afuera, que no pertenece a la misma clase social que Catherine y que no pertenece a la misma etnia que Catherine. Entonces eso es un problema. Y el juego de poder tiene, creo que un poco más que ver con eso, y tiene más que ver con las características de los personajes en particular. Aún así creo que no deja de ser un romance. De hecho, Maki, una amiga
amiga youtuber, que vayan a ver sus videos que están muy buenos, cuando hablábamos de la película, me dice esto. Es la misma lógica que en una relación BDSM. El dominante tiene el poder solo porque el sumiso se lo permite. Porque el sumiso tiene el poder real en la escena porque es quien pone los límites y los tiempos. De hecho, pensando en poner los límites y pensando en la sumisión y en el BDSM, vuelvo a las imágenes de Isabela en la película, en donde ella está completamente sumida y entregada a la vida de tragedia que le está dando el esposo que se consiguió, pero al mismo tiempo muy encantada de estar en ese lugar de sumisión, entregada por completo a la locura. Y creo que hay algo que hicieron muy bien en la película, que es que Jacob Elordi, Heathcliff, le dice a Isabela: yo no te voy a amar, te voy a usar, ¿querés que siga? Y ella le dice que sí. Digo, hay veces que las cosas están muy trastocadas y tal vez están mal y son sucias y son salvajes y son moralmente dudosas. No me vas a negar que Heathcliff y Catherine no están profundamente enamorados y obsesionados con el otro. Y para mí, lo que lo convierte en un romance trágico, pero romance al fin, es que Catherine, para Heathcliff, es la única persona que puede darle un poco de consuelo a la tortura que le resulta estar vivo. Claro que nos hace ruido, esto fue escrito a mediados del 1800, hay un montón de cosas que cambiaron, incluso fue medio escandalosa para su momento, pero muchas cosas de este tipo de personajes todavía prevalecen en la actualidad y quiero que lo traigamos un poquito a la cultura pop. ¿Cómo se transforma el héroe byroniano, los Heathcliff de la historia clásica, a la cultura pop? Recordemos que más o menos un par de clásicos son Drácula, son La criatura de Frankenstein, son Heathcliff. Así que voy a arrancar por lo más elemental para seguir con esta comparativa y me voy a ir al universo de los vampiros. El vampiro que se enamora tiene per se una lucha interna. El vampiro que se enamora de una persona humana, ¿no? Claramente. Esa descripción del héroe byroniano, de ese atormentado, de ese peligro que presenta Heathcliff incluso, está en la contratapa de Crepúsculo. Hay tres cosas de las que estoy completamente segura. Primera, Edward es un vampiro. Segunda, una parte se muere por beber mi sangre, o sea, es peligroso. Tercera, estoy perdidamente enamorada de él. Y para mí la cuarta, que es más importante, pero que no lo dice porque si no nos lo spoilearía, es que él está perdidamente enamorado de ella. Y es esa la batalla, en realidad, que nos importa, porque él tiene una batalla interna, está atormentado entre el peligro que representa para él y para ella esa relación y al mismo tiempo las ganas que tiene, porque lucha entre la peligrosidad de su condición monstruosa y al mismo tiempo la fragilidad y la potencia del enamoramiento, de la pérdida de agencia que supone el enamoramiento. Después hablamos de vínculos estables, de otro tipo de relaciones, pero el enamoramiento, la atracción, en primera instancia es algo que te hace un poco perder agencia, perder control, y eso supone muchísima vulnerabilidad, que para personajes introspectivos, sensibles, moralmente dudosos, atormentados, hace que todo esto escale como de maneras impredecibles, ni hablar si es un vampiro. Incluso volviendo a Cumbres Borrascosas, yo realmente creo que Cathy y Heathcliff no eligen enamorarse de la manera que se enamoran. Es algo que los atraviesa y está más allá de ellos dos mismos. Suena en mi cabeza la canción. Y con Edward Cullen pasa un poco lo mismo, y es algo que está mucho más presente en el libro que la película. Yo la película la veo 2 veces por mes, por lo menos. O sea, la pongo de fondo mientras trabajo. Pero hace mucho que no leía el libro y me di cuenta que en el primer tercio del libro, básicamente, el conflicto es que ella no entiende qué le pasa a él porque un día la trata como una reina y otro día no le habla. Entonces el conflicto es la batalla interna que está teniendo él. Pero al mismo tiempo, cuando volví a leer ese inicio, había algo que al principio me hacía un poco de ruido, que es por qué Edward se fijaría en ella. Y acá voy a comparar a Bella con Catherine, porque son personajes femeninos muy, muy distintos. Por un lado, Bella es una persona patosa, sin gracia, que no tiene una belleza impresionante, que no es tremendamente carismática, realmente no tiene una buena que vos digas, ¡fua! ¡Qué partidazo! Edward no la conoce de nada, nunca tuvieron una conversación, entonces, ¿por qué estaría tan interesado en esta chica? Primero que para este momento, para el momento en el que sale el libro, es algo que nos sirve porque es un poco la vibra de fanfiction, en donde si ella es una chica que no tiene nada extraordinario, es algo que te podría pasar a vos, y eso vende muchísimos más libros, porque su encanto es que no tiene encanto, entonces te hace sentir representada. Vos que sos una chica ordinaria, ay, yo que soy una chica común, tal vez un día un vampiro de la nada se va a enamorar de mí. Pero no es de la nada, porque hay algo que tiene Bella, que es que Edward no le puede leer la mente. Recordemos, Edward es un vampiro con un poder de leer la mente. Ustedes síganme acá. Pero la única persona a la que no le puede leer los pensamientos es a Bella. Entonces, Bella es para Edward un límite, una pérdida de control. I can read every mind
in this room apart from yours. En tanto se encuentra con ella, él pierde el control de la situación, como estos romances en donde todo es salvaje, caótico, peligroso, moralmente dudoso. Por otro lado, Catherine Earnshaw, sí es una persona extraordinaria. Es una mujer que es bella, es una mujer indómita, es una mujer salvaje, es una mujer muy caprichosa. Ambas tienen 17 años y llevan adelante una adolescencia muy distinta. Bella, viviendo en los 2000 y teniendo 17, podría recontra hacerse la loca y va a contracorriente de todo eso, y Catherine, que a los 17 años, para las normas de su época, debería comportarse de otra manera, ser un poco más dócil y estar buscando marido, en la película la tenemos viendo cómo cuelgan a alguien en la primera escena, siendo tremendamente caprichosa y siendo tremendamente mandona también. Entonces, también, para Heathcliff, Catherine supone ese límite, porque ella es la que le termina diciendo qué hacer, ella es la que le pone un nombre. El control sobre esa relación, aparentemente, lo tiene ella. Y digo aparentemente porque cuando ella después decide por sus propios medios y por su propia agencia, cosa impresionante para un libro de la época, casarse con otra persona de la que está enamorada, se siente tremendamente desdichada. Y es como, bueno, sí, tenés el control de tomar esa decisión, pero viene con hacerte cargo de que en realidad la reciprocidad de ese vínculo y la obsesión de él son también lo que te dan vida y lo que te sostienen. Si quisiéramos seguir por esta línea de hombre que es potencialmente peligroso para mi persona, pero que al mismo tiempo es hermoso y es moralmente dudoso, parece que estoy rimando. Y si seguimos incluso con la línea vampiros, podríamos detenernos en Damon Salvatore. Otro arquetipo bastante parecido, mucho más canchero, por Dios. Si eran Team Stefan, chicas, ¿dónde está lo divertido? Que incluso siento que Damon es un poco más Heathcliff, porque no es una persona que busca redimirse, no es una persona que busca ser buena. Edward carga con una culpa enorme, que lo vuelve por ahí un poco más byroniano, porque es el que busca redimirse consigo mismo. Damon es más peligroso. Pero bueno, creo que podría ser otro video de Vampire Diaries directamente, porque también es un universo enorme, sobre todo porque los libros y las series son muy distintos y la serie es eterna y los libros son eternos. De hecho, terminan muy distinto, pero muy distinto. No sé si lo sabían, si leyeron los libros. ¿Se acuerdan de los libros? Nada que ver. Pero quiero venir un poquito más en la actualidad y que hablemos de Conrad Fisher. Conrad Fisher, a mi criterio, y mi criterio es mi intuición, porque soy una romántica que creo que las emociones son igual de importantes. Mi intuición y mi corazón me dicen que Heathcliff, Conrad y Edward son un poco la misma persona, así que yo voy a seguir profundizando en esta línea y con esta idea. ¿Cuál es la gran diferencia entre Heathcliff, Edward y Conrad? Conrad no representa un peligro a la integridad física de Belly. Heathcliff, aunque no es un vampiro, es salvaje, monstruoso y violento. Edward lucha contra eso porque él no quiere ser el monstruo que él considera que es, pero lo es. Entonces tiene que batallar internamente con eso. Conrad no representa ese tipo de peligro para Belly, pero sí es un varón traumado, atormentado y sobre todas las cosas es ese varón que anhela, que suplica en su fuero interno, pero no puede comunicar ese enamoramiento por sus limitaciones emocionales. En general, porque carga con alguna problemática. Sería el caso de Conrad en la primera temporada, cuando él estaba enterado de la enfermedad de la madre y el hermano seguía revoludo jugando ahí como si tuviera 15. Igual tenían más o menos 15. Y él está completamente atormentado por lo que le está pasando. Y como es chico, tampoco tiene muchas herramientas para poder comunicarlo y menos que menos se va a exponer a la vulnerabilidad que significa el amor, sobre todo en la adolescencia. Y también siento que más allá de que la publicación de los libros de Crepúsculo y El verano que me enamoré son relativamente contemporáneos, porque Crepúsculo es de 2005 y El verano que me enamoré es de 2009, la publicación de la serie es muy posterior a la publicación de la película de Crepúsculo, y entre el 2008, que salió la película, y 2022, pasaron muchísimas cosas en nuestra cultura para reubicar esos personajes que son conflictuados y potencialmente conflictivos. Conrad me parece un personaje que logra sintetizar un nuevo varón byroniano, un nuevo héroe byroniano, en donde su conflicto es interno, que está enamorado, que significa un peligro para el otro solo porque ella puede salir lastimada en términos amorosos, en términos de que se le puede romper el corazón, pero no significa ningún otro tipo de peligro, ni tiene conductas que son dudosas y peligrosas para personajes que están dirigidos a una audiencia adolescente femenina. Por ejemplo, el personaje que se me viene a la cabeza como realmente mal ejecutado y muy conflictivo, de una manera que no aporta nada a la trama, es H, de 3 metros sobre el cielo. Eres un chabón que es un violentito y no podemos romantizar a ese loquito que después tenés un novio que le pega una piña a una pared, a una puerta, que da un portazo y decís como, ay, es que es muy apasionado. Bueno, no.
No, Conrad no es ese tipo de varón, pero aún así también es ese varón atormentado que puede ser un poco tóxico, pero sobre todo por lo que no comunica, por esa cosa trunca en la comunicación que a veces no llega a darse. You knew. I thought you knew. From the moment we kissed on the beach, I thought you knew. Perdemos el control de nuestras emociones, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, estamos completamente tomados o tomadas por ese enamoramiento. O sea, Bella describe el enamoramiento, sobre todo el enamoramiento adolescente, de una manera tan clara. O sea, ella está desesperada por pensar que se lo va a cruzar, lo ve en todos lados. Chicas, si no les pasó eso, no me digan que no les pasó eso alguna vez. En esas primeras conversaciones que estás teniendo con alguien, ese mensaje que te llega que químicamente te altera, sentís como que hay algo en el cuerpo que te pasa que es distinto, decís como, estoy tomada por esto que no controlo, no lo controlo. O sea, yo quiero decir como, bueno, no dejes que te abrume, y la verdad, no puedo. Por lo menos a mí, en todas mis experiencias de enamoramiento, me ha pasado lo mismo. Pero ¿por qué nos gusta tanto alguien que nos tiene ahí, al filo, que es una entrega parcial, que es una persona que no sabe manejar bien sus emociones, que está atormentado? ¿Por qué nos gustan tanto los traumados? Primero que nada, tengo que decir, I can fix him. Nos seduce mucho la idea de ser la excepción a la regla, de ser la Bella de Edward, de ser ese límite, de ser la persona para la que todo es una tragedia y encuentra el consuelo de su existencia con nuestra persona. Te sube muchísimo el ego. Empecemos por ahí. Porque el héroe byroniano no es malo en sí mismo, sino que está atormentado, está conflictuado, es un incomprendido, y nosotras vamos a ser las que podamos salvarlos. Después está la idea de que alguien tan traumado y tan misterioso debe ser muy profundo, por ende muy interesante. ¿Qué hay ahí atrás? Detrás de ese velo que no deja ver, detrás de todo lo que no dice. Lo no dicho muchas veces seduce más que lo que sí, porque uno puede llenar ese vacío con cualquier fantasía. Entonces Edward un día se aparece, un día no, y es como esa situación de no sé, en ese silencio uno va llenando sus propias imaginaciones. De hecho, una vez hice un reel sobre esto y tenía la idea de que esa inaccesibilidad al otro despierta en algo casi religioso. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Migajera total, como dame alguito y me conformo con eso. Y después, obvio que ya lo charlamos mucho a lo largo del video, está la adrenalina o lo sexy del peligro. No el peligro de un misógino y violento, sino el peligro de que se me puede romper el corazón, pero estoy entregada a esta emoción por la que estoy completamente tomada. Y para cerrar el video, a mí hay una idea que me queda un poco, que es que muchas veces estas cuestiones del romance son como tomadas para la chacota o a la ligera o para el público femenino, y por ende, si es para el público femenino, es como de un precio más bajo. Pero viéndolo en retrospectiva, comparando específicamente estas dos obras, me detengo a pensar en quienes los han llevado a la pantalla grande, y por un lado tenemos a, el amor de mi vida, Robert Pattinson interpretando a Edward Cullen como uno de sus primeros personajes más conocidos. Obvio que antes hizo Harry Potter, pero la verdad hizo un personaje muy secundario Harry Potter, chicos. Todo bien con Cedric. Y que después de que sea un actor aclamado por el público femenino y sobre todo por el público femenino y adolescente, hace una carrera cinematográfica valorada por el público en general. Lo tenemos trabajando con Nolan, que es tipo el chabón filmbro, haciendo películas con un montón de otros directores, trabajando con Zendaya en producciones de A24. Este año va a tener una barbaridad de películas, va a estar en todos lados Robert Pattinson. ¿Quiénes fueron las primeras que lo bancaron? Nosotras. Las girls. No me escucharán decir las girls otra vez, pero en este caso me pareció que aplicaba. Y por otro lado, tenemos Cumbres Borrascosas, actualmente llevado a la pantalla grande con Jacob Elordi. Jacob Elordi, ahora siendo un nominado al Oscar, pero que cuando arrancó, Jacob Elordi siempre interpretó a este tipo de varón. Nate en Euphoria era este tipo de varón. El chico del stand de los besos era este tipo de varón. Ese lindo, inaccesible, que no sabes si le gustás o no le gustás, que vos estás enamorada de él hace 1000 años pero no tenés idea y nunca se te cruza por la cabeza la posibilidad de levantarte a ese galán. Y sus primeros papeles fueron para la mirada femenina y adolescente, y ahora trabajando con Guillermo del Toro, nominado al Oscar. Presten atención a lo que miramos las chicas. Presten atención a lo que está orientado al público adolescente, porque después de ahí salen grandes estrellas de cine. Y que viva el romance. Si ustedes estaban acá para saber si la película de Cumbres Borrascosas me gustó o no me gustó, siendo fanática del libro, me encantó. Lo único que tengo para decir, y acá vienen spoilers, es que ¿cómo vas a escribir un libro en donde desentierra el cuerpo de Catherine solamente para sentir un poco de consuelo de su existencia y volverse a encontrar con ella incluso en su forma fantasmagórica, y no ponerlo en la película? Y yo dije eso y me dijeron, bueno, pero Emerald sería repetirse a mí misma. Bueno, pero antes de Saltburn, en donde alguien desentierra a un cuerpo, estuvo esto, hace como 200 años. Yo quería la escena que la desentierra.
Por todo lo demás, es una película que despertó cosas muy primitivas en mí y creo, como persona romántica del movimiento del romanticismo, que hay cosas en donde la razón no tiene lugar. Y si a mí me despertó mariposas en la panza y en otros lugares, no puedo contra eso. La disfruté. Me gustó mucho. Me hizo llorar que la agarre el caballo y yo saber que él no iba a llegar a verla. Me hace llorar la tragedia, me hace llorar el amor, me conmueve. Hay cosas del diseño de producción que me parecieron extrañas. Nada más fuerte que la daga en el corazón que siento cuando los veo y me parece tan trágico y al mismo tiempo tan terrible y tan hermoso y tan duro y tantas cosas. Sentí mucho y creo que al final de cuentas eso es lo único que importa. Porque estamos en un momento en donde de todo hay un análisis. Pero hay poca gente que se está dedicando a disfrutar esas cosas que analiza. Y yo la película la vi y la disfruté y saqué entradas para ir a verla otra vez al cine. No les puedo decir más que eso. Gracias por mirar mi primer video de YouTube y obviamente tenía que ser de Crepúsculo. Estoy contenta de haberlo grabado.